Buen día, mi nombre es Diego MacGregor. Hoy vamos a empezar el conversatorio número 30 de la relación de la historia argentina con el presente de, de- de este año 2026. Hoy voy a hacer una lectura de un libro que se llama La dictadura del capital financiero, de tres autores que se llaman Napoli, Perosino y Bosicio, sobre la primera sección, donde hablan del marco de análisis del libro. Este libro apareció el año pasado, me pareció un libro muy pertinente también al momento presente. Es un libro que habla sobre eh, eh, toda la interrelación entre el capitalismo financiero que se produjo, se desencadenó en la época del proceso militar y la represión política. Y en el sentido de las leyes, o sea, de la interrelación de las leyes políticas y las leyes económicas. Bueno, empiezan los autores hablando de esta primera ley de marzo del 76, es la ley 21256, que habla sobre el reglamento del funcionamiento de la Junta Militar y el estatuto para el proceso de reorganización nacional en cuanto a sus objetivos básicos, en donde los autores van a decir que se buscó normatizar lo ilegítimo a través de lo legal, en el sentido de la justificación del golpe por vía del discurso legal, por vía del discurso del derecho, tan, tan común que nos haya sucedido. Van a decir los autores que esta ley de subversión económica, estamos hablando de esta ley 21.256, sancionada en 1974, ya en el gobierno democrático, donde se modifican unos artículos para ampliar los delitos económicos y duplicar las penas. Se aplicó solo con algunos grupos económicos y no otros, o sea que determinadas leyes se aplican en forma selectiva, de acuerdo a los intereses económicos de cada momento. Esta ley rigió hasta el año 2002, que sirvió en ese momento para frenar la fuga de capitales llevada a cabo por una economía concentrada en pocas manos. En su momento, en el 76, Martínez Dios manifiesta, hemos estado sin quererlo garantizando la irresponsabilidad económica a favor de la concentración del capital. ¡Ah, qué ingenuidad! Y la apertura indiscriminada del mercado. Se legalizó el traslado de enormes recursos productivos a especulativos, liberando precios, reduciendo salarios y aumentando los combustibles para facilitar, a partir de la ley de entidades financieras, dice Martínez Dios, que permitió que cientos de negocios privados, vía fusión de entidades financieras, fueran transformados en bancos y se beneficiaran con concentración y centralización del capital. Se preguntan los autores qué implica la concentración financiera. Los autores van a decir, se trata de una multiplicación de bancos privados y la reducción de entidades financieras, todo ello para funcionar financieras en un solo banco. Esto también implica la mayor circulación del dinero de las entidades no bancarias como un mecanismo regulatorio garantizando sus depósitos por la vía del Banco Central de la República Argentina,
y por lo tanto el Estado del 76 favoreció el crecimiento de ciertos bancos en desmedro de otros de raigambre productiva, o sea que favoreció la especulación financiera y digamos, y de paso murieron no sé, más de 30.000 personas, desaparecieron. Por otra parte, mediante la ley 22.177 de inversiones extranjeras, se permitió la extranjerización y privatización de empresas nacionales para, dice los autores, para modificar los patrones de acumulación económica a favor de corporaciones con intereses especulativos, y esto nos llevó a un gran endeudamiento externo de capitales privados que Cavallo lo transfirió al Estado. Pues fíjense, Cavallo empezó trabajando en el proceso militar en el 81, siguió con Menem en el peronismo en los años 90 y siguió con De la Rúa casi hasta el 2001. O sea que fíjense cómo la cuestión económica como nos cala muy hondo. La hipótesis de los autores es que hacia una nueva temporalidad se está buscando una nueva temporalidad de análisis que supere los años 76 y 83 y para eso van a tomar en cuenta el gobierno peronista del 74 y 75, muy importante este estudio, en el sentido de las leyes de subversión económica y militarización del país, actuación del aparato paraestatal de la AAA en cuanto a la mayor represión y muertes. En este sentido hubo un gradual proceso, dicen los autores, de financiarización económica, desindustrialización del país y mayor primarización económica, y esto alcanza también al gobierno de Menem. Los autores toman que ya en los años 60 el peronismo se volvió clandestino y hubo un crecimiento de militantes que en ese momento tomaron las armas y hubo levantamientos populares. Ahí aparece el Cordobazo, en pleno exilio de Perón, en la España de Franco, en donde Perón estaba con guiños hacia la derecha y hacia la izquierda, todo un problema también, en donde que esto desemboca en la figura conciliadora de la derecha, acompañada de la burocracia sindical, justamente para neutralizar las izquierdas y para conseguir un nuevo disciplinamiento de la clase obrera. Siguen los autores que no se puede dejar de reconocer que Helbar, ministro de Economía de Perón, fue un representante del capitalismo nacional y que el problema económico especulativo tuvo pocas alas en cuanto a la demarcación de precios y desabastecimiento. Pero la muerte de Perón sube nuevamente el neoliberalismo y aumenta la represión política, que implicó una marcada transferencia de riqueza de los diversos sectores sociales al agro, en donde se profundiza la inestabilidad económica. Esto fue acompañado por decretos del aniquilamiento de la subversión del año 75 de Isabelita y Luder. Continúan los autores diciendo que el sistema financiero y productivo aumentó la concentración económica ya desde ese momento y que el proceso de reorganización nacional no tuvo que inventar, estamos hablando del 76, un territorio asesino y depredador, sino que le bastó extremar sus medidas de sentido. Y una de las cosas que inventó el proceso fue un profundo cambio financiero
y una desregulación aduanera y comercial orientada al mercado externo, una reforma del mercado de capitales y la apertura comercial y la caída de la industria. Y por supuesto, siguiendo con lo que veníamos hablando de la ley de entidades financieras del 77, que liberalizó, ya creada por Martínez de Oz, las cuentas de capital con una política monetaria restrictiva, el modelo de la tablita cambiaria de Martínez de Oz, se liberalizó las tasas de interés, la apertura comercial y se redujo el proteccionismo del mercado interno, justamente con lo que veníamos diciendo, con la caída de la industria. Lo cierto es que hubo un programa de privatizaciones en ese momento de las empresas públicas bajo el lema achicar el Estado para agrandar la nación, no sin embarcarse en grandes obras públicas de la denominada patria contratista. En cuanto al vínculo de determinadas empresas privadas y el gobierno, que dio lugar a un gran endeudamiento en ese momento externo, que aumentó el gasto público y redujo el gasto en salud y educación ya en el tiempo del proceso, y generó un nuevo patrón de acumulación donde los grandes grupos económicos locales y transnacionales se endeudaron para realizar inversiones, no se endeudaron para realizar inversiones productivas, sino que fueron parte de la bicicleta financiera y para favorecer la fuga de capitales, para el aumento de importaciones, y por eso dicen los autores que ese plan económico es llamado dictadura militar corporativo. Lo cierto es que a partir del año 79 la deuda externa creció de manera escandalosa y hacia el febrero del 81 llevó a terminar con el mandato de Videla y Martínez de Oz. Se eliminó la tablita cambiaria y se estableció un tipo de cambio fijo con fuertes devaluaciones para desacelerar la apertura económica que nos llevó a una crisis económica. Y fue el paso, tengo entendido, de Martínez de Oz a Florencio Sigó, el ministro de Economía de Viola, el general Viola. Siguen los autores que en diciembre del 81 hubo un golpe interno en una fracción dura del ejército, en donde se volvió a las recetas económicas cercanas a Martínez de Oz de la mano de los hermanos Alemán, que desembocó en la derrota de las Malvinas y la entrada de Cavallo en el Banco Central para transferir una importante deuda privada pública. Esto, se habla poco eso, de cómo los privados por medio de determinados ministros de Economía transfirieron deuda externa privada a pública. La cuestión que los grupos económicos que participaron de esa patria financiera fueron Perencospal, Bunge y Bor, Fortabat, Macri, Techín, Asindar. La cuestión que las Fuerzas Armadas contaron para su proyecto con un importante apoyo de la gran burguesía nacional, el gran capital agrario, el gran capital industrial concentrado interno, las multinacionales, el capital financiero internacional, la burguesía sindical, la iglesia conservadora, los partidos tradicionales y los medios de comunicación masivos. Y este proyecto generó consensos para eliminar el enemigo común, la subversión. Por otra parte, la ley 2840, sancionada ya en septiembre del 74, sobre las penalidades para las actividades subversivas en todas sus manifestaciones. Desde este lugar, el Estado construirá el concepto de enemigos de la patria y de la nación, al régimen político y económico imperante.
Esta ley 2840 fue ampliada por la dictadura por la ley 21459, que disponía el aumento de penas y figuras a penalizar en relación a los hechos subversivos que debían ser juzgados por la justicia militar y por consejos de guerra. Esta ley 2840 fue derogada recién, fíjense, en mayo del 2022, que sirvió como entramado de intervención estatal contra empresarios y financistas. O sea que todo el entramado financiero abarca también no solamente la época militar, sino la época de nuestra democracia. Entonces, la ley 21382 de inversiones extranjeras fue sumada a la de las entidades financieras, que delinearon otro patrón de acumulación, por lo cual muchos grupos económicos comenzaron a la concentración de capitales, y esta ley del año 76 llevaría a la apertura económica, al escaso proteccionismo de la pequeña y mediana industria. No sé si le suena esto de que caiga la pequeña y mediana industria. Esto es más viejo, y las ventajas para los capitales extranjeros de la mano del menemismo. Esta ley en su momento la trajo Guillermo Walter Klein de la mano de Martínez de Oz. Ahí hubo en ese momento tensiones y acuerdos económicos entre civiles y militares, porque esta ley de inversiones extranjeras que favorecía a los extranjeros, los capitales extranjeros, Klein y Martínez de Oz eran los que querían beneficiar más al capital extranjero respecto al capital nacional, y en relación a esta ley de entidades financieras. Dicen los autores que si en 1973 se centralizaban los depósitos bancarios, con Martínez de Oz se descentralizaron, favoreciendo el orden financiero y no el productivo, y esto nos llevó a la crisis económica del año 81. Para finalizar, van a decir los autores en este capítulo que la ley de entidades financieras se sancionó por las quejas de la banca privada extranjera, que afirmaba que ganaba más la banca pública, y hacen desaparecer las sociedades de crédito y de ahorro en desmedro de la sociedad argentina. Hay quiebras y liquidaciones de las entidades financieras entre el 76 y 79, y el Banco Central de la República Argentina dice en ese momento no debe controlar nada, y estuvo acostumbrado a controlar a los bancos privados por 20 años, y esto generó el fin del crédito personal, y esto no favoreció la actividad privada productiva. Bueno, dejamos ahora y nos vemos en el próximo conversatorio. Gracias.